Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias, estamos en Del Cielo a la Tierra y hoy con Carlos Blanco. Carlos Blanco es showman y un tipo que nos puede contar muchísimas cosas de toda una vida dedicada al mundo del espectáculo. Carlos Blanco, don Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que naces en el 50 ya, ¿eh? Sí. Ya se está acercando la década de los 60. En Langreo. En Sama, sí. Una familia así como modesta, pero... Sí, pobre, sí. Cuéntame. Bueno, mi padre era minero, mi madre trabajaba en el carbón también. Los hermanos de mi madre tenían una orquesta, la orquesta langreana. Y yo a los 10 años empecé ya a ir a cocinas de festivales y empecé con una orquesta de Pravia, la orquesta Boris Sidney. ¿Tú te acuerdas de los primeros años, evidentemente, tus amigos de infancia, la gente que conocías de aquella en Langreo? Porque después hay un cambio radical en tu vida, que es cuando ya realmente te dedicas al espectáculo muy jovencito. Pero hablamos de antes de llegar a... tienes pocas posibilidades de estudiar. Sí, pero es que de la infancia no me acuerdo mucho, porque yo luego a los 12 años ya me marché, con 12 años y pico, y empecé a trabajar con el teatro argentino, y la verdad de la época de Guaje, pues no me acuerdo muy bien de amiguetes de aquella época. Después de mayor, pues sí viene y te acuerdas que íbamos a la escuela juntos, pero claro, yo no me acuerdo de la infancia esa de los 10 años, 8, 10, no me recuerdo muy bien. Hasta los 10 años estás en Sama. Sí. Y a los pocos años, es decir, ya de muy jovencito, te marchas con el teatro argentino, nada más y nada menos. Sí, me vio la hija de los dueños, me vio cantando con la orquesta en la Sala Manila, que ya no existe, en Candás, y me propuso irme con el teatro. Y aquello fue una lotería para mí. Cuéntame, ¿cómo era el teatro argentino? Bueno, era un teatro de revista, de portátil, de que iba a las ferias. Aquí en Oviedo veníamos todos los años, se instalaba arriba del campo San Francisco, y recuerdo que venía un payaso que se ponía en la puerta, y cuando cantaban los artistas, pues el payaso movía la boca como que eran los que estaban cantando dentro del teatro. Pero recuerdo que fue una época que para mí, si me hubiese tocado la lotería de aquella época, yo creo que no me hubiera prestado tanto como haber trabajado en portátiles, en revista. Pero no era muy duro para un niño de 12, 13 años meterse en el teatro a esa edad. No, porque yo iba mi madre conmigo, y yo, para mí aquello era como yo qué sé, como un juego, no lo sé explicar muy bien, pero a medida que fueron pasando los años, pues no, yo creo que cuando llevaba un año ya trabajando en el teatro ya me entró el gusano de que era lo mío. ¿Cómo te trataban los compañeros, la gente de la compañía? Muy bien, porque yo era el pequeñín de la compañía, y yo entré con una venda en los ojos, que no sabía nada de la vida, y fui aprendiendo. Según iba pasando el tiempo, pues fue entrando la picardía y conociendo cosas que no conocía. El teatro argentino muchas veces estaba en el campo de San Francisco, en Oviedo, ¿no? Sí, lo instalaban allí arriba, en un solar que había cerca de donde estaba, no sé si existe todavía, la Sindical, arriba del campo San Francisco. Pues yo vine unos cuantos años con el teatro ahí. ¿Y qué sitios visitaste con el teatro argentino? Toda España hice con él. Con él y con el teatro chino hice toda España. Cuéntame cómo era la vida de aquel teatro. Pues la vida de la feria, porque era feria lo que hacíamos, eran ferias, pues ahora ya no existe, porque antes era como si fuera todo familia, igual que fueran los de los coches de choque, que los de una noria, que los del teatro. Éramos toda una familia, porque todos nos conocíamos,
coincidíamos en muchas plazas de aquella época, y yo sigo guardando muy buenos recuerdos y me sigo todavía carteando y hablando por teléfono con mucha gente de aquella época, con compañeras y compañeros que son ya mayores que yo, porque claro, yo era más joven, pero sigo teniendo muy buena amistad con mucha gente de aquellos años. ¿Y qué os habláis? ¿Qué anécdotas contáis? Pues hablamos cosas del trabajo, de lentejuelas, de canciones, de música, siempre hablamos lo mismo. Y recordamos aquellos tiempos cuando y llegábamos a una plaza y lo primero que venía era la censura. Teníamos que hacer una función para que nos viera la censura, para ver cómo salíamos vestidos, lo que cantábamos, porque claro, en aquella época no te dejaban enseñar nada, ni hacer nada picante. Las chicas, yo recuerdo que les ponían unos flecos para tapar los bañadores que no salían todavía en bikini. Yo qué sé, aquello fue una época muy guapa. Tú eras de la familia de los Madalena, ¿no? Sí. Un hermano de mi madre era el jugador de bolos, y luego tenían la orquesta langreana también, que tenía varios tíos ahí metidos en la orquesta. En tu familia no te dijeron absolutamente nada, te apoyaron incluso, ¿no? Para meterte en ese mundo. Bueno, tanto como apoyar no. Porque yo recuerdo que unos tíos míos le decían a mi madre que si no estaba loca, que cómo iba a andar cómo vas a andar con el guaje por ahí, por el mundo, en aquella época, pues toda la gente que nos metíamos a trabajar en el teatro, pues éramos o mariquitas, o se puede decir, o putas. Porque era otra época, y en los pueblos, ¿sabes lo que pasa? Que una persona que ve en un teatro, en una revista, ya coge, no sé, no lo veían como ahora. Aquí afortunadamente se puede decir de todo, así que tú di absolutamente todo, y lo que consideres en tu momento. ¿Cómo era tu número? ¿Qué es lo que hacías ayer? Bueno, yo cuando empecé a trabajar con el Teatro Argentino, me recuerdo que hacía un tema de Rafael, y luego hacía coplas. ¿Te acuerdas de lo que cantabas? Sí, cantaba Yo soy aquel. ¿Sí? Sí. No tenía los 13 años todavía, me acuerdo que ponía la chaqueta, todo, imitaba, hacía cosas como Rafael. Pero luego lo que más me gustaba hacer era, por ejemplo, hacía en un pasodoble que se llamaba España, salían todas las bailarinas, 16 bailarinas detrás en bañador bailando, y claro, un guaje cantando, con 16 mujeres, pues aunque no lo hiciera bien, a la gente le caía bien. Porque yo tengo gente que me recuerda de aquella época, porque voy a trabajar en algunos sitios, por ejemplo este año en San Mateo, como estoy cantando aquí donde la plaza del ayuntamiento, vino un señor ya muy mayor y me dice: acuérdame cuando venías con el Teatro Argentino, que eres un guaje, y acuérdame, me contaba hasta nombres de DVDs que iban en el teatro de aquella época, de cuando yo empezaba, pues fíjate, 40 y pico años. Que tú ni te acuerdas. Bueno, de todas no me acuerdo, pero de casi todas. ¿Qué recuerdo tienes de aquella vida, de la vida de ellas, por ejemplo, ¿no? Porque siempre se habla de esa vida un poco casquivana, ¿no? No, lo que pasa es que la gente no lo veía bien, porque eran mujeres que salían medio desnudas y creían que eran todas pa'l puterío, pero no había tal puterío, porque yo tuve compañeras trabajando en cabarets que nunca en la vida iban, y mujeres casadas que iban el marido a buscarlas a la salida del cabaret, de la actuación, y eran tan formales como otra mujer que pueda ser de la calle. Tú para ellas eras como su hijo, ¿no? Bueno, me querían todas porque, claro, yo era un guaje. La persona que iba que era más mayor que yo, tenía 16 años, que era una chica de Anita Feliu, era una chica valenciana, me recuerdo, y iba con la madre también, porque antes se llevaba los artistas que fueran con la madre. Y yo era más pequeñín de todos, y yo, como estaba medio apirulado, que no sabía nada de nada, pues todos me ayudaban. Después de esa experiencia te vas al teatro chino. Al teatro chino, sí.
¿Qué me cuentas del teatro chino? Bueno, el teatro chino ¿Cómo era aquello? ya fue otra historia. Yo ya trabajaba de otra manera, ya hacía temas un poco más fuertes. Ya no me podían a lo mejor pisar tanto como me podían haber pisado primero, porque yo ya tenía más experiencia. Pero fue una época que yo, la época de los portátiles, si tuviera que volver a nacer y volver a vivir lo mismo y me piden, pido lo mismo. Dedicarme al espectáculo y la revista, que la revista a mí siempre me gustó mucho. Cuando hablas de portátiles, no estamos hablando de ordenadores ni nada de esto. No, teatro portátil, teatro de feria, circos. Lo que pasa es que antes se llamaban teatros, el circo era redondo y los teatros eran más bien cuadrados, pero eran de feria. Pero yo me acuerdo que íbamos a sitios que a lo mejor empezábamos la función a las 5 de la tarde y a las 4 y pico había unas colas de exageradas para entrar y hacíamos en los días de feria hacíamos función hasta las 4, a las 5 de la mañana. Hacíamos función, había sesión continua que llamaban. ¿Cómo era vuestra vida, vuestra relación, la relación que teníais? ¿Cómo era un día normal? Un día normal siempre te levantabas tarde. Si a lo mejor tenías que montar alguna coreografía nueva, que la empresa dijera que había que montar algo nuevo, porque a lo mejor estábamos más días de lo habitual en una plaza, pues te levantabas a las 11, si no te levantas a las 12, a la 1, a lo mejor íbamos al café a tomar algo, luego comíamos en la pensión donde parábamos, una vida cotidiana como otra persona de otro trabajo. ¿Cuántas pensiones frecuentarías tú en tu vida? Yo qué sé. No sé, no lo puedo decir porque yo qué sé. En 40 y pico años, yo qué sé. Anduve toda España de cabo a rabo, pero varias veces. Y la primera vez que trabajó una mujer haciendo destape aquí en Oviedo, trabajó en una sala que era no me acuerdo cómo se llamaba la sala, era de Don Mendo, no sé si era Radio Asturias o estaba en una emisora. Ahí fue la primera mujer que trabajó, todavía vivía Franco, que descanse, y fue la primera mujer que trabajó aquí en Asturias desnudándose en un escenario. Y yo estaba trabajando ahí, era para arriba del campo San Francisco, en la calle esa que sube para arriba, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llamaba la sala. Los de la farándula en aquel momento teníais mala fama, ¿no? Sí. Teníamos mala fama porque la gente se creía que aparte de hacer lo que hacías en el escenario, que luego que ibas a hacer horas extras. Y yo no digo que no hubiera, porque siempre hubo y habrá. Pero la mayoría no, porque yo me recuerdo en el teatro chino eran todos familias, quitando dos bailarinas, todos iban con el marido y todos eran matrimonios. Yo no lo sé, pero yo creo que la gente que está muy equivocada, porque hoy día lo tienen, das una patada y lo tienes en cualquier lado. Pero antes no lo veían como ahora lo pueden ver, porque antes teníamos mala fama, pero yo creo que la persona no la hace el trabajo que tenga, sino el comportamiento que pueda tener. Pero ¿cuántas veces de aquella no te habrán tirado los tejos? La pena fue no haber aprovechado todo. Aquello fue una época también muy guapa, porque ibas con la ilusión, siendo un crío, a montar números, a lo mejor a un maestro, y claro, siempre hay, en todos los sitios siempre hay de todo. Y había maestros, los que te componían los temas, que los había buenos y los había regulares. Y luego productores, representantes, lo hubo y lo sigue habiendo. Porque eso existió hace muchos años y sigue existiendo hoy día. ¿Proposiciones de esas raras o no tan raras? Bueno, hoy según está la vida es normal, ya que ya lo veíamos mal. Pero proposiciones, como se dice, deshonestas, a mí, al otro, a la otra, y el que diga que no, pues no está diciendo la verdad.
porque en el ambiente de la farándula, del espectáculo, siempre lo hubo y eso lo seguirá habiendo. ¿Y te acuerdas de algún caso concreto que hayas tenido que rechazar así como muy violentamente, como decir no? Bueno, cuando tendría 16 y pico, 17 años, me llevan para hacer una prueba para grabar con una casa de discos en Madrid, y después de montarme el maestro Granados todo el repertorio, todos los temas, de haber ensayado, pues el tío, el productor, pues quería otra cosa, y como no hubo otra cosa, pues el disco no se grabó. El José Luis se llamaba el productor. Y cosas de esas te puedo contar, pues cantidad. Lo que pasa que cuando ya es joven, crees que ya es el mejor y que te va a salir una oportunidad, te van pasando los años. Yo cuando empecé a tener más, ya fue más bien ya casi de mayor, cuando empecé a tener un poco más, digamos, suerte, para trabajar no, porque siempre tuve suerte, gracias a Dios, pero que empecé a ganar más dinero, a ser un poco más conocido. Yo qué sé, otra historia. Una de las mujeres, una de las artistas que tú realmente más recuerdas y que más aprecias es Marife de Triana. Sí, porque yo hice un espectáculo con ella, y esa mujer, aparte de ser una gran mujer, para mí es la mejor intérprete de la copla que hay y que hubo, era compañera. Porque no tenía, ella era la cabecera, era la que contrataba, pero no te llevaba como haciéndote de menos, porque ella era como si fuese una más. A mí es una mujer excelente, porque precisamente el otro día la vi en televisión y me caía la baba mirando para ella. La pena es que ya no puede cantarla, que ya se retiró. ¿Hay tantos celos en ese mundo de esa farándula de los portátiles, como tú dices, y de los cabarets, etcétera, etcétera? Siempre lo hubo y lo hay. Siempre lo hubo y lo hay, porque tú si cantas o bailas o haces comicidad, pues hay otro que a lo mejor hace lo mismo o parecido que tú, y quiere ser más que tú, y el otro quiere más que el otro, y siempre hay quien te pueda echar la zancadilla. Lo que pasa que yo soy una persona que siempre fui a mi bola. Yo me hablo con todos los compañeros, con todo el mundo, para mí todo el mundo es bueno, que luego a lo mejor uno me guste más que otro, vale, pero que yo voy a mi bola y no me preocupo del otro. Yo lo que procuro es, cuando salgo en el escenario, dar lo máximo de lo que llevo dentro, de mejor o peor, y procurar de que el público quede contento con lo que yo puedo hacer en un escenario. ¿Actuaste en plazas de toros también? Sí, estuve, pues 3 meses estuve con Torrebruno, Pepe Blanco y el dúo Dinámico, haciendo plazas de toros. Pepe Blanco, que ya no cantaba con Carmen, ¿no? No, ya hacía como un año así que se habían dejado. Pero el Pepe Blanco ya estaba un poco bueno, la edad, porque a todos, si no morimos antes, nos llega la edad, y los años no pasan en balde para nadie, porque la voz va perdiendo, y claro, él ya estaba ya era mayor, pero el nombre solamente ya arrastraba gente. ¿Qué tal con ellos? Muy bien, el Torrebruno un cachondo mental, el dúo Dinámico bueno, y Pepe Blanco, pues como era en un escenario, era en la calle. Igual, un taxista, un tío cachondo y muy bueno. A mí fue muy buena persona. El cabaret es una parte muy importante de tu vida, ¿no? Bueno, es que yo cabaret, yo creo que en España no me quedó provincia por hacer cabaret, porque hice Andalucía, hice Extremadura, hice Cataluña, yo qué sé, Asturias, Madrid, yo no sé.
cabaret hice mucho porque antes el cabaret, que la gente confundía el cabaret con una casa de putas. Pero el cabaret era un sitio donde los fines de semana se llenaba de matrimonios que iban a ver el espectáculo, porque yo recuerdo aquí en Oviedo, sin ir más allá, que trabajé aquí en cabaret también, y se llenaba los sábados de matrimonios, de gente bien que iban a ver el espectáculo. Y fue una época que me gustó también mucho, porque es otra forma de trabajar que no el teatro, la revista. Porque el cabaret era tipo teatro, tipo revista. Lo que pasa es que trabajabas mucho menos, llegabas, hacías el show y te marchabas. ¿Cuál era el cabaret que más te gustaba en aquella época? Bueno, yo recuerdo uno en Madrid, el Canaima, que allí pasé mucho tiempo, trabajé mucho tiempo. Y luego todas las chicas que había y los bailarines eran como si hubiera sido el teatro, era como si era una familia, porque había una chica que se llamaba Estela, y Marga Alegre, una BD que era majísima, estaba Finita Lozano, yo qué sé, es que te nombro gente de aquella época, es que era muy familiar antes. Y si te llevas bien con los compañeros, pues es como si fuera una familia grande, ¿me entiendes? Pero para mí tenía que haber seguido existiendo los cabarets y la revista. Aquí en Asturias, concretamente en Oviedo, en el Yuma, en los monumentos. Aquí trabajé en el Yuma, en los monumentos, trabajé en la Cabaña. Trabajé en la Belle Époque, cuando era Belle Époque era cabaret, que luego fue Escala 2000, pero primero había sido cabaret, que se llamaba la Belle Époque. En Gijón trabajé en el Horóscopo, en Avilés trabajé en el Bahía, en San Juan de Nieva, que diga, y de Asturias, ¿no? Bueno, y luego hice cabaret en Pola de Siero, ya no me recuerdo si se llamaba Tambor, y trabajé en otro que había por Lugones, que era un chalet, pero no me recuerdo cómo se llamaba. Era un chalet que era cabaret también. Eso era, no sé, los años que era. No me recuerdo cómo se llamaba el cabaret ese. Era un chalet que estaba por Lugones. Contabas mucho la historia de la cebolla. Bueno, eso es un chiste que empecé a hacer hace, pues no sé los años que hará. Y no es que lo contaba, es que lo sigo contando, porque tengo chistes de hace, pues a lo mejor 20 y tantos años, que la gente me lo sigue pidiendo. El chiste de la cebolla, pues, ¿se puede contar o no? Se puede contar todo. Pues el chiste de la cebolla era un chaval que andaba mal de los huevos. Y fue al médico y le dice: doctor, mire que lleva una temporada que ando muy mal. El doctor le mira aquello, dice: mira, te tienes que ir para el hospital porque te tengo que operar. El chaval se va para el hospital, lo tiende en la camilla, le abre, le hace la operación, y cuando lo va a cerrar le dice a la enfermera: enfermera, tráigame los huevos, que si no lo cerramos pronto este tío... La enfermera le lleva un huevo, dice, y el otro huevo, dice, desapareció, doctor. Dice el doctor: pues deme lo que sea, porque este tío, si no lo cerramos pronto, se nos muere. Y la enfermera le dice: oiga, doctor, yo llevo unas cebollas ahí para casa, ¿valdrá una cebolla? Dice el doctor: deme lo que sea, pero rápido. La enfermera le da una cebolla, se la mete, lo cose. Pasan 3 meses, el doctor, que va andando por la calle con otro colega, y ve al chaval de frente y dice: coño, ahí viene un chaval que operé hace una temporada, lo veo bien, le voy a preguntar cómo está. Dice, acerca a él, dice: ¿cómo sigues? Dice: de puta madre, que de nuevo, doctor. Dice el doctor: menos mal, ya que me dices que quedaste bien, te voy a contar lo que pasó. Resulta que cuando te operé desapareció un huevo y no vi otra cosa más que meterte una cebolla. El chaval se queda mirando para el doctor y dice: me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta. Así se me lloran los ojos cuando me la meneo. Eso es lo que pasa, que en los espectáculos la gente le gusta el chiste que tenga picardía, porque puedes contar uno que no tenga tanta picardía y le gusta, pero la gente pide más y más y más.
le gusta más la picardía que los que sean más flojos. Señoras, señores, nos vamos a publicidad. En un instante volvemos. Estamos con Carlos Blanco, showman, un hombre que ha pasado por muchísimos cabarets en toda España, incluso en toda Europa, después hablaremos de ello, y que sigue actuando. Volvemos dentro de un instante, la publicidad y Carlos Blanco. Se me estaban partiendo aquí, ¿eh? Se me estaban partiendo todos con el tema de la cebolla. Y luego pasa por meter una cebolla. Sí, hay que meter otras cosas, ¿no? Ya. Pero... Oye, no me cuentes, pero ibas a contar otra cosa, pero después... Oye, en el Suizo, que es uno de los sitios más históricos que puede haber en la capital del Principado, estuviste más de 2 años. 28 meses. ¿Cómo era el suizo? El suizo, cuando yo empecé a trabajar en el suizo, era un café cantante de aquella época, de la posguerra y todo eso, que ves esas películas de que salen en el cine, de aquellos cafés que salen artistas, una cosa como eso. Lo que pasa que últimamente ya estaba un poco ya desmadrado, pero fue una época que a mí me gustó mucho el trabajar ahí, porque iba un público buenísimo a ver los espectáculos ahí. Yo había debutado para 10 días ahí, y la cosa fue que quedó la pizarra en donde anunciaban las actuaciones: 28 meses, debut de Carlos Blanco. En el libro, en la enciclopedia asturiana, sale la pizarra esa, que duró 28 meses, traía debut, o era como si debutara todos los días. Pero fue un sitio donde lo pasé muy bien, donde gané dinero también de aquella época, y donde cogí muy buenas amistades también ahí, porque ahí entraba mucho médico, abogado, entraba la flor y nata de Oviedo, entraba de todo, pero la flor y nata de Oviedo entraba ahí. Venía gente de la cuenca minera, yo qué sé, de muchos sitios a ver las actuaciones ahí al Suizo. ¿Cómo eran las actuaciones? ¿Cómo era la vida en Suiza? Bueno, la actuación en el Suizo, me recuerdo que había un piano, un violín y un batería. Había una chica ahí que llevaba, ya no sé los años que llevaría trabajando ahí, María Dolores, y había otra señora también que se llamaba Marisa Farfán de los Godos. Ellas hacían también el espectáculo, y luego hacían sala también, alternaban con los clientes que les invitaban. Pero yo recuerdo que no sé si era cada hora, me parece que era cada hora, hacíamos 2 o 3 temas cada uno. Hacíamos un descanso, luego otra vez, y luego otra, hasta las 3 o por ahí, 3:30 de la mañana. Pero fue una época que a mí me encantó haber hecho en el Suizo el tiempo que hice en el Suizo, porque aprendí mucho de la noche, porque no es igual trabajar en un sitio que vas a hacer tu pase y te vas. Ahí yo llegaba y estaba hasta que terminaba, estaba dentro del Suizo hasta que terminaba, y vi mucho, aprendí mucho, pero luego ya últimamente ya no me gustaba mucho, porque ya estaba un poco desmadrado. Me dijeron que hay unas peleas formidables allí. Sí, últimamente sí, porque yo recuerdo una vez
Era como un bar del oeste, casi. Sí, últimamente sí. Yo por eso me marché de ahí, porque estaba a gusto, pero ya no me gustaba, porque una vez hubo una pelea allí pero de descojonar, aquello fue. Y azotaron una botella y de casualidad no le pegó a María Dolores, que estaba cantando en ese momento, y yo ya cogí un poco de miedo y me marché de ahí. Fue cuando empecé a salir fuera ya al extranjero, a hacer cosas por fuera. Se hacían horas extras después, en todo, bueno, pues podías ir a un sarao o no. Yo no, yo terminaba y me marchaba. Yo cuando acababa, no sé si eran las 3 o 3:30, terminaba y me marchaba. Yo ya bastante aguantaba ahí desde las 12 menos cuarto, porque se empezaba la función a las 12, y estaba hasta que acababa, hasta que terminaba ya yo de hacer el pase. Yo luego ya me marchaba para casa, porque yo siempre fui una persona muy comedido de trabajo a casa. Si quiero salir un día que no trabaje, salgo, pero cuando voy a trabajar y para casita, y sigo haciendo lo mismo. No sé si será que ya voy para mayor y ya ves la vida de otra manera. Cuéntame algo de lo que contabas en el suizo, en el show. Bueno, en el suizo no me recuerdo muy bien lo que cantaba. Sé que el romance de la reina Mercedes sí lo hacía, porque me lo pedían todas las noches. Y no sé, así cosas así. ¿Algo de la Piquer? De la Piquer no me recuerdo si cantaba algo. Sí. En Tierra Extraña, supongo. No. Hacía... Me embrujaste. Hacía de la Piquer, me embrujaste. Hacía el romance de la reina Mercedes. Hacía un tema que yo lo grabé, Toros y Coplas, un pasodoble muy bueno. Hacía la Jaca, que me la pedían también. No me recuerdo muy bien lo que cantaba ahí. Lo que sí sé que cosas así de picardía no hacía. Eso ahí no lo hacía. Porque lo de picardía empecé a hacerlo después de haber dejado el suizo, que yo un día dije, ¿por qué no hago algún tema de lo que hacía yo en el teatro con las chavalas, con las chicas? Si a lo mejor eso cuaja entre el público. Y empecé a poner cosas de aquella época, el Sansón, la Tomate, yo qué sé, muchos temas que tenía el Cacahuetero, cosas que hacía en el teatro, y lo mandé a hacerme unos arreglos para modernizarlo un poco, y lo empecé a meter en el espectáculo mío también, y fue un acierto, porque fueron temas que esos, de hecho los sigo haciendo todavía, porque me los siguen pidiendo. Cuéntame algún chiste. Que no sea picante. Lo que quieras, ¿qué más da? Si ahora no hay chavales, ahora tienen que estar todos en la cama. Miren, resulta, esto va para la chavala, ¿eh? A Cecilia. Ahí en la aquella chavala que tiene novio y se va al cine con el novio y ve una película de esas clasificada S, y salen del cine, el chaval iba cachondo de ver la película, llegan al portal de la novia, se arriman ahí en la esquina y dicen, oye Josefa, mira cómo estoy. Me dice, cómo me puse en el cine, ¿por qué no lo hacemos? Y dice, tú estás loco, llevamos 4 años de noviazgo puro y casto, vamos a casarnos la semana que viene, ¿tú crees que merece la pena estropearlo por una semana que nos falta para casarnos? Dice él, pero mujer, ¿qué razón hay para que no lo podamos hacer hoy? Mira cómo estoy. Dice, pues mira, hay 3 razones. Dice, la primera, dice ella, la primera, si entra algún vecino, enciende la luz y nos ve haciendo el chupirrisqui, ¿qué diría? Dice, la segunda, el novio. Dice, y a la segunda, que llevamos 4 años de noviazgo puro y casto y no lo vamos a estropear ahora por una semana que nos falta para casarnos. Dice, y la tercera, dice, ay, fío del alma. La tercera y es más simple y más sencilla que nada. Yo, cada vez que jodo de pie, entra un dolor de riñones que me escoño viva. Era pura y casta. Vas al extranjero después, ¿no? Sí. Después del suizo. Dejas el suizo y te marchas a... Sí, empecé a hacer
El primer sitio que hice fue Bruselas, que me contratan para hacer Bruselas. Estuviste muchas veces, ¿no? Pues no sé si fueron 15 o 16 en Bruselas. Y este año pude haber ido ahora en abril, que me habían llamado para una fiesta que hacen en Asturiana, pero no me venía bien y no lo hice. Pero la primera vez que yo fui a Bruselas, fui a hacer Lieja y Bruselas luego. Y resulta que fui, y aquello aquello era un aluvión de gente lo que había. Y me contratan para el mes siguiente. Volví al mes siguiente y allí vienen a contratarme para Alemania, para Suiza, para Holanda, para Francia. Luego, después de aquella segunda vez que fui a Bruselas, estuve en la Sala Bagrán en París, y me habían contratado 15 días y estuve mes y medio ahí cerca de la Torre Eiffel. La verdad que yo no entiendo la gente, porque si dices es un sitio que va a todos españoles, pero franceses de otros países que no entienden el habla, y que aquella gente que te digan ole, 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 porque le sacas a lo mejor un sombrero cordobés y un paso doble y pim, 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 porque allí la copia, lo que es lo español, pues gusta mucho. En España, ¿cuál es el mejor público? Es que no te puedo hablar de mal público en ningún lado, porque yo tengo que dar gracias a Dios de que en los 40 y pico años que llevo trabajando tuve mucha suerte en todos los sitios, porque en todos los sitios lo que buenamente yo hago, pues caía bien. A lo mejor era también cuando era joven porque era joven, y ahora porque sea mayor porque soy mayor, pero claro, yo me gusta mucho trabajar en la tierra mía, en Asturias, pero Madrid me encanta, porque yo en Madrid me encanta trabajar. Tú es que en Madrid estuviste en el Molino Rojo, en el Cisne, estuviste en el Biombo Chino. En Madrid trabajé en muchos sitios. Hace poco este año pasado, no el otro, estuve en La Carroza, una sala que está en la calle Leganitos, al lado de la Gran Vía, y ver gente, porque la gente que entra ahí entra gente joven, pero entra más bien gente ya un poco hecha, y que salgas y estés cantando, y que aquella gente, aquellos aplausos que te comen, y que dices, tú llevo 40 y pico años trabajando y sigo cayendo bien a la gente, no porque lo haga bien a lo mejor, porque a lo mejor lo hago regular, pero que caes bien que le caes bien a la gente. Pero claro, yo siempre tiré para la tierrina mía, porque yo siempre hice copla, y hace pues 20 y poco años empecé a hacer temas de copla, adaptándolos con aire asturiano. Y para mí Asturias y Asturias. Cuéntame alguna anécdota, Carlos. ¿Anécdota? Pues mira, te puedo contar una que pasó hace como 30 años, 30 y pico. No, antes de salir a Bélgica, me contratan para el hotel, creo que era Montesol, sí, en Orense. Me contrata Juan, no me acuerdo el apellido del Juan, un representante gallego, para hacer un mes allí, mes y pico. Iba mi madre, que en paz descanse, y yo. Debuto allí, muy bien. La cosa fue que hice 15 días más. Termino y el tío me dice, bueno, mañana te pago. Dije, oye, págame temprano porque me quiero ir para Asturias. Mi madre, que en paz descanse, había pagado la fonda donde estábamos hospedados, y no nos quedaba nada de dinero, nada. Y el tío que no me paga. Y no teníamos dinero para regresar. No teníamos un duro para volver para acá. Y allá mi madre me acuerdo que fue donde los alsas, que son muy gordos, porque encontrarte fuera de casa sin un duro y sin tener para venir para casa. Y mi madre le dijo al de la taquilla, mire, nos pasó esto. Dijo mi madre, yo le dejo. Mi madre llevaba un reloj de oro,
Y le dijo mi madre, le dejo el reloj de oro, y nos da 2 billetes, y yo luego le mando el dinero y me manda usted el billete. Y aquel señor, que si algún día lo está viendo, quiero decir que siempre, siempre, mientras yo viva, se lo agradeceré. Dijo, no señora, le doy los billetes, ya me mandará el dinero. Y nos dio los billetes para venir en alza hasta aquí, hasta Oviedo, y luego le mandamos el dinero, que no me acuerdo si eran de aquella 500 pesetas. Yo me acuerdo muy bien, 500 o por ahí serían. Pero encontrarte fuera de casa y no tener para venir para casa, eso ya es muy jodido también. ¿Cuál fue el peor momento que pasaste encima de un escenario? Encima de un escenario. Bueno, encima de un escenario puede ser cuando iba con las gamberras de Liverpool, que hacía un skate y me tenían que quitar una silla. Sí, fue con Bajona. Y al quitar la silla yo calculé mal y me caí, me llevé un golpe cojonudo, tuve que meterme para adentro y no pude cantar aquel día. Ese fue el peor día de que lo pasé en un escenario. Lo demás yo lo paso bien porque yo cuando trabajo disfruto. Cuéntame otro. ¿Otro qué? ¿Otro chiste? ¿Se puede contar uno? Sí, un poco picante. Bueno, pues resulta que una señora se queda viuda con 4 guajes pequeños y sin pensión del marido, y tiene una amiga prostituta y le dice, oye María, ¿por qué no te vienes conmigo al prostíbulo y así ganas para mantener a los niños? Dice ella, ay, si Manolo levanta cabeza, ¿qué diría? Pasa un mes, la mujer ya no tenía ni pan para dar a los guajes. Vuelve la amiga prostituta, María, vente conmigo al prostíbulo. Dice, ay, si Manolo levanta cabeza, ¿qué diría? Dice la prostituta, mira mujer, tú si no quieres hacer el chupirruski, haces la felación. Y dice María, bueno, eso ya. Al día siguiente se va María con la amiga al prostíbulo, le sale el primer cliente, María de rodillas con eso en la mano, del tío. ¡Ay, Manolo! ¡Qué desamparada me has dejado! Manolo, si no fuera por nuestros hijos yo no haría esto. ¡Ay, Manolo! El tío que estaba negro dice, oye, me cago en tu puta madre. ¿A qué viniste? ¿A chuparme, a hablar por teléfono, hija de la gran puta? Esos son chistes de... Con esto la gente se parte, ¿no? Bueno, habrá gente que a lo mejor no le guste, porque yo me recuerdo no sé si fue el año pasado, fui a un pueblo, pues, yo que sé para dónde era. ¿Te echaron alguna vez de un escenario? No, gracias a Dios no. Lo único que fue que el año pasado fui a un pueblo a un pueblín de la zona de Luarca, y yo cuento chistes de curas, de monjas, pero yo siempre digo que son chistes, que no son chistes, porque el chiste si no tiene un poco de picardía no tiene gracia. Y resulta que yo conté un chiste de un cura y yo no sabía que el cura estaba allí. Y al día siguiente, creo que en la misa, dijo, porque a veces vienen cantantes a los pueblos y se empiezan a meter con los curas y pa. Pero claro, yo no lo digo con maldad porque yo soy creyente, no soy muy practicante, pero soy creyente. Eres ATS, vamos. Oye, eso. No, es que practicante, antes era practicante, ahora es ATS. No, digo practicante, de ir a la iglesia. Es un chiste. ¿Cómo era el del cura? ¿Se puede contar? No, aquel chaval que va a casa del cura a las 3 de la mañana. El cura en la cama. ¿Quién es? Soy yo, padre cura, soy el Julián. Dice el cura desde la cama. ¿Y qué quieres a estas horas, hijo mío? Dice, es que quiero que me confiese, padre cura. Pero hijo mío, ven por la mañana y te confieso. No, padre cura, tiene que ser ahora porque he soñado que me voy a morir dentro de esos momentos y me quiero confesar. El cura al probe a las 3 de la mañana se levanta la cama, abre la puerta y dice, pero hijo mío, ven a las 9 de la mañana y te confiesa a las 9. No, padre cura, porque he soñado que me voy a morir dentro de unos momentos y me quiero confesar. Dice el cura, es que tantos pecados tienes. Dice, bastantes, padre cura. Dice el cura, vamos a ver, ¿has robado? Sí, padre cura. ¿Has hecho el chupirruski? Dice, casi todos los días. Dice el cura, ¿has tomado por el culo? Dice, no, todavía no. Dice, pues da a tomar por el culo y venga a las 9 de la mañana. Ese era el chiste que contaba del cura. ¿Que no es nada? No es nada, pero los curas...
No haces el Sama y sin embargo en el Sama no te contratan. ¿Qué pasa, hombre? Pues no sé lo que pasa, que... ¿Nunca has actuado en Sama? Pues actué, si te digo la verdad, era 20 años. 18, 20 años. En un pub, pero es un sitio que no llevo desde los años que llevo trabajando. Cuando iba con el Teatro Símbolo, la gente iba a verme porque era hijo de fulanita de la familia, pim, 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 y venía Carlos, y pom, 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 pom. Pero lo que es el contratarme las fiestas de Santiago, nunca. En San Pedro sí, pero en Sama nunca, y nací allí. Llevo el nombre de Sama y de Asturias, llevé por media Europa y por toda España, y es donde menos trabajo. Pero que no pasa nada. No pasa nada, porque tengo otros sitios que me quieren mucho y me contratan. ¿Por votación popular? Porque todos estos están tirados ya por el suelo, los cámaras, la gente de continuidad, etcétera. Quieren que nos cuentes otro. Otro. A ver cuál te cuento. Espera a ver un poco, que me acuerde. Resulta que aquel matrimonio que se estaban haciendo el chupirruski y tenían un guajín de 4 años. Y el guaje entra en la habitación y vio al padre, bueno, eso de la madre. El padre se levanta todo nervioso y dice, ¿ahora qué le digo yo a este guaje? Y va a decir, oye Luisín, mamá está enferma y le estoy poniendo una inyección. Dice, sí, papá, sí. El guaje va para la calle, el padre sale a la calle y también se encuentra con un amigo y dice, me cago en la hostia, no sabes lo que me pasó, que estaba haciendo aquello con la mujer y el guaje entró en la habitación, vio encima a la madre. No se me ocurrió otra cosa, nada más que preguntáis, decir que estaba poniendo una inyección. Dice el amigo del padre, va, como yo un guaje creyolo. El amigo, el padre, sigue andando por la calle y ve al guaje en una plazoleta jugando y dice, oye Manolín, enteréme que tú matabas mala, ya está mejor. O dice, pues no sé, debe estar muy jodida porque ahora mismo está poniendo otra inyección el butanero. Carlos, es un placer. Ya ves que el tiempo se pasa, siempre lo digo, sí, pero se pasa muy rápido. Todavía te queda cuerda para rato, ¿no? Bueno, mientras me sigan contratando y mientras me siga conservando, porque si canto mal, cantaba mal hace 40 años y ahora. Pero de aquí me sigo conservando muy bien, y mientras de aquí esté bien y tenga salud, Dios quiera que siga cantando muchos años todavía, y espero que dentro de 20 años me vuelvas a hacer otra entrevista, me traigas aquí dentro de 20 años para hacer otra entrevista, que es que tenemos salud y sigo en la brecha todavía trabajando. Eso espero yo y esperan todos los trabajadores de Teleasturias, que dentro de 20 años estemos haciendo una entrevista aquí. Gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Señoras y señores, nosotros nos vamos hasta el próximo jueves. Recuerden que hoy hemos estado con Carlos Blanco, que es un auténtico showman, nacido en Langreo, con muchísimas vivencias, y un hombre pues que ha pasado por todos los cabarets, por todos los portátiles, como él dice del mundo, por todos esos teatros ambulantes de todo nuestro país. El próximo jueves tendremos otro invitado, será aquí en Del Cielo a la Tierra, y seguro que les va a gustar, segurísimo. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves.